Profesor. Profesor. ¡Ah! ¡Maxito! Hey, ¿qué está haciendo? No sabía que le gustaba andar en bicicleta. ¿Es un nuevo deporte? Vos sabés que me encantan todos los deportes y andar en bicicleta es uno de mis favoritos. Lo que estoy haciendo es trabajar sobre la geometría de mi vieja bicicleta. Estoy buscando algo único. Va a ser la primera bicicleta que sirva para andar en la montaña, en la ruta y para hacer grandes descensos. ¿Y quién la va a probar? Yo, por supuesto. Estoy analizando cuáles serían los ángulos ideales de un cuadro para que sirva para todos los usos que a un usuario se le ocurran. Dicen que es imposible, pero el ejercicio geométrico vale la pena. Está trabajando sobre los ángulos. Entonces tengo una pregunta para usted. ¿Qué son los ángulos? No dejo de asombrarme, pero solo porque no hacerlo sería emprender una exhaustiva investigación, con la casualidad de que siempre estemos trabajando sobre temas cercanos. Aún un hombre de ciencia debe dejarse una cuota de credulidad, alimentar su inocencia. Pero vamos a lo nuestro, que quiero probar esta bicicleta lo antes posible. Ángulos. ¿Qué son los ángulos? Quizá a primera vista no sea tan simple, pero si miramos a nuestro alrededor con atención, podemos identificar o imaginar líneas rectas. Muchas de esas líneas se cruzan con otras líneas y en esos cruces encontramos ángulos. Podemos verlos sobre la superficie de algunos objetos o apenas imaginarlos. Pero todos los ángulos planos son el resultado de la intersección de líneas que pertenecen a un mismo plano y no tienen la misma dirección, y son justamente nuestro tema. Encontramos ángulos en muchos objetos que usamos cotidianamente. Por ejemplo, en estas tijeras o estas pinzas. Ángulo es una palabra usada en geometría para mencionar una determinada región del espacio. Como otros conceptos matemáticos, los ángulos se usan en muchos ámbitos y no son solo material de una clase de geometría. Ya dijimos que podemos encontrar ángulos a nuestro alrededor con solo mirar con ojos atentos. Ahora, una tijera como esta nos servirá de modelo para construir un artefacto que nos permita hacer ángulos de cualquier tamaño. Para esto, basta tomar, por ejemplo, dos varillas y sujetarlas con un tornillo con tuerca en uno de los extremos. Ese punto de unión es también el punto de articulación de nuestro artefacto. Las varillas articuladas son un modelo concreto que nos sirve para analizar qué tipos de ángulos se pueden formar y así empezar a conocerlos. Un ángulo es el espacio plano comprendido entre dos semirrectas que tienen un origen común llamado vértice del ángulo. El vértice es el punto de origen de las semirrectas que son los lados del ángulo. En el ejemplo de las varillas, el vértice es el punto en el que se encuentran unidas. Si una de las varillas permanece fija y la otra se desplaza, observamos que la varilla que se desplaza barre cierta región angular. La infinitud de esa región angular se puede apreciar teniendo en cuenta que la extensión de los lados del ángulo también es infinita. Más allá de que cuando utilizamos nuestro aparato para fabricar ángulos, solo tengamos un tramo corto. Según los desplazamientos de la varilla, podemos hablar del ángulo de un giro, del ángulo de medio giro o ángulo llano, y del ángulo de un cuarto de giro o ángulo recto. Hay ángulos grandes y pequeños. Veamos ahora qué los diferencia. Los ángulos que se logran cambian según cuánto abrimos o cerramos las varillas. Por eso, decimos que los ángulos tienen distinta abertura. Son de distinto tamaño. Son ángulos que tienen distinta amplitud. Lo que se compara en los ángulos es la amplitud angular que permite ordenarlos de mayor a menor o en el sentido contrario. Si se dobla un papel
y luego se lo vuelve a doblar, haciendo coincidir exactamente los bordes del primer plegado, al abrirlo, se nota que los pliegues formaron dos líneas perpendiculares y 4 ángulos iguales, es decir, 4 ángulos rectos. La suma de 2 ángulos rectos constituye un ángulo llano. Los ángulos menores que un ángulo recto se denominan ángulos agudos, y los que son mayores que uno recto, pero menores que un ángulo llano, se denominan ángulos obtusos.